A continuación le presentamos un corte informativo de Tele Yucatán Te Informa. Aunque se incrementó 30% la incineración, los yucatecos siguen optando por enterrar a sus muertos. Una muestra es el Panteón Xoclán, donde se realizan 15 entierros a diario y con frecuencia se construyen bóvedas. Aquí en Xoclán tenemos 25,000 bóvedas ya construidas y estamos en proyecto de construcción. Ahorita se hizo una licitación para construir más bóvedas. Se van a construir aproximadamente 18 módulos de 20 bóvedas. Las comisarías estamos solicitando a los familiares que exhumen para poder inhumar a otras personas. Se construyeron columbarios al principio de la administración para que puedan depositar sus restos. En Mérida hay 60,000 bóvedas en sus 38 cementerios, de los cuales 33 están en comisarías y 5 en la ciudad. En Xoclán hay espacios disponibles para su venta y en Chuburná para su renta. En el Panteón Florido, en La Paz y en el General ya todas están adquiridas a perpetuidad. Ahí ya no se pueden adquirir. En Chuburná, que es el otro panteón que tenemos, ahí solo se dan a renta de 3 años, el derecho de uso de 3 años. No se venden a perpetuidad porque es un panteón muy pequeño y si se vendieran nos quedaríamos sin espacio. Y aquí en Xoclán, que es donde sí hay, pues para perpetuidad todavía tenemos disponibilidad para construir. El costo de la perpetuidad es de 7,604. Aquí en Xoclán. El costo de las criptas es de alrededor de 2,600 pesos, es decir, solo el 34% de lo que cuesta una bóveda. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Nos despedimos de este corte informativo de Tele Yucatán Te Informa.